Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, y veíamos imágenes de lo que ocurre en Argentina. Centrales sindicales de ese país se adelantan al 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en una marcha que muestra la contundente muestra de rechazo a las políticas de ajuste de Javier Milei. Miles de trabajadores se congregaron para expresar profunda preocupación por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de la pobreza y lo que consideran un ataque directo a sus derechos laborales y previsionales. La marcha coincide con la habitual protesta de los miércoles por parte de jubilados frente al Congreso Nacional, que ya se convirtió en una de las movilizaciones más importantes del año. Desde tempranas horas de la tarde, columnas de manifestantes provenientes de diversos gremios y sectores se concentraron en puntos estratégicos de la ciudad para luego marchar hasta el Paseo Colón, como hemos visto en esas imágenes desde Argentina. Pero antes del análisis, debo recordarle, a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto. Aquí la tenemos nuevamente con el código QR para que usted pueda participar. Centrales sindicales de Argentina marcharon en contra de las políticas de ajuste del presidente Javier Milei. ¿Cómo reciben los argentinos el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador? Ahí están las opciones: precariedad y fragmentación laboral, mayor desigualdad social, inflación sin control o sin negociación salarial. Son las aristas. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos, asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Gustavo López, del Ente Nacional de Comunicaciones, periodista, abogado y docente universitario. Nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Gustavo, un gusto saludarte, bienvenido. Gracias, el gusto es mío. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Y para Telesur. poder entender, Gustavo, con la audiencia lo que está ocurriendo, esta marcha anticipada al 1 de mayo de las centrales sindicales argentinas, ¿qué dimensión han tenido las movilizaciones a tu criterio? Muy importantes. Marchó la CGT y marcharon las otras dos centrales sindicales, básicamente de empleados estatales, de docentes y de estatales, que son las dos CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, que son dos, y la CGT, que reúne fundamentalmente a los gremios industriales y a los gremios más antiguos. A ver, fue una movilización contundente frente al gobierno más insensible de los 41 años de democracia recuperada que llevamos desde 1983. Un gobierno que en menos de un año y medio lleva unos 250.000 puestos de trabajo perdidos en el sector formal, alrededor de 12.000 empresas pequeñas y medianas cerraron sus puertas, el 98% de los despidos corresponden a estas empresas pequeñas y medianas. El panorama es muy desalentador porque además de haberse incrementado la desocupación y de haberse cerrado empresas, el promedio del salario que se ha perdido, el poder adquisitivo del salario, ronda entre un 35 y un 40% según la actividad. Es decir, lo que se cobraba o lo que se compraba con 100, hoy te alcanza para 60 o 65. Es decir, el deterioro del salario de los que están en actividad, el deterioro del salario de los jubilados y una mayor desocupación hace que cada vez se haga más difícil, vuelvo a repetir, un gobierno insensible que le saca los remedios incluso a los enfermos oncológicos. Así que es un paso importante las centrales sindicales porque tenemos en este momento una crisis en la oposición política que no termina de enfrentar este modelo brutal de ajuste y de insensibilidad que tiene Milei. Sí, vamos a ver, si me permites, Gustavo, ver algunos elementos, ¿no?, de estas manifestaciones, miles de trabajadores que colmaron las avenidas del centro porteño en Argentina para reclamar la inmediata reapertura de paritarias, denunciar el ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional y rechazar las reformas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei. En el marco del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo salió a la calle con una consigna clara: el trabajo es sagrado. La jornada transcurrió con fuerte presencia policial, como veíamos en nuestro servicio informativo, y la aplicación del protocolo antiprotestas, por supuesto, de Patricia Bullrich. Esta movilización formó parte del plan de lucha de
que la CGT había lanzado en abril tras el paro del 10 y la protesta de jubilados frente al Congreso. Y en esta oportunidad las organizaciones sindicales reclaman paritarias libres y sin techo, rechazaron el acuerdo del FMI, como decíamos, defendieron también derechos laborales y un aumento urgente de salarios y jubilaciones. Gustavo, con esto quería también preguntarte, ¿no? La manifestación sucede después de que fracasara la gestión oficial para establecer con los sectores sindicales y empresariales un nuevo salario mínimo. A lo largo de 2024 veíamos que hubo reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la productividad, el salario mínimo vital y móvil. En todas ellas, ante la falta de acuerdo, fue la Secretaría de Trabajo quien determinó los aumentos normales, nominales, que fueron prácticamente equivalentes a la propuesta del sector empresarial. Entonces, ¿hay un intento de desarticular el poder de negociación del salario en 2025? ¿Cómo estás viendo el tema? Sí, totalmente. A ver, hoy la canasta básica en la Argentina, es decir, para que una familia tipo de 4 personas no sea pobre, tiene que ganar en dinero argentino 1.200.000 pesos. La CGT está planteando que el salario mínimo vital y móvil esté alrededor de 600.000 pesos, es decir, con 2 personas que cobren el salario mínimo vital y móvil llegarían a la canasta familiar. La propuesta de los empresarios es similar a la propuesta del gobierno, que haya un aumento, pero que ese aumento llegue a la mitad, es decir, a 300.000 pesos. Quiere decir que con 2 salarios mínimos por familia estaríamos en la mitad de una canasta básica y por debajo de la indigencia, es decir, de la canasta necesaria para que la gente consuma las calorías básicas para no morirse de hambre. Es decir, están proponiendo una canasta que es, mejor dicho, un salario mínimo vital y móvil, que es la mitad de la canasta de indigencia y un cuarto de la canasta básica. Y obviamente hay un acuerdo entre las cámaras empresariales y el gobierno nacional para tirar para abajo esto. Por otro lado, si le sumamos que el gobierno que se proclama libertario, es decir, más que liberal, lo único que libera son los precios de los productos, pero frena los aumentos de salario. En la Argentina tenemos un sistema de paritarias libres, son los empresarios y los trabajadores los que se ponen de acuerdo para fijar libremente los salarios. ¿Qué hace el gobierno? Si el salario o el aumento de salarios está por encima de lo que el gobierno pretende, lo frena. Con una inflación en el último mes de arriba del 3%, se han fijado aumentos de salarios del 1%. Entonces, el promedio de pérdida del poder adquisitivo del salario desde que llegó Milei se calcula entre un 34, 35 y un 40% por actividad. Es decir, los argentinos hemos perdido, los argentinos y argentinas, un tercio del salario, del poder adquisitivo del salario, desde que llegó Milei al gobierno. Si a eso le sumamos que debemos un 40% más de deuda externa de lo que debíamos hasta hace 2 semanas, realmente el panorama es desalentador. Le quitó impuestos a los más ricos y le volvió a poner impuestos a las ganancias a los trabajadores. La verdad que, bueno, hay que hacer un replanteo. Nosotros tenemos elecciones en el mes de octubre. Es fundamental la unidad de la oposición para el mes de octubre, porque de llegar a ganar Milei la elección legislativa de medio término, donde se renuevan las cámaras, bueno, va a avanzar en un programa de ajuste realmente insostenible. El modelo es insostenible y el programa de ajuste va a ser brutal. Sí, de eso te iba a preguntar más adelante, el escenario en octubre. Vamos a ver primero, Gustavo, lo que ocurre en Argentina con el presidente Javier Milei, que está evaluando una reforma laboral de 120 horas de trabajo, incluyendo sábados y domingos, siguiendo un modelo del radical estadounidense Elon Musk para la agenda de Donald Trump, en medio de los descontentos por las condiciones sociales y laborales en Argentina, pues el mandatario nacional estudia aplicar esta medida como parte de sus estrategias para reducir la burocracia y optimizar el uso de los recursos, duplicando el esfuerzo humano en medio de la privatización de todas las instituciones gubernamentales. Una iniciativa que comprende descanso de 2 horas entre un día de trabajo y el siguiente, pero la Confederación General del Trabajo de Argentina le rechaza esto, argumentando que la decisión apunta a dejar de lado derechos laborales fundamentales obtenidos durante años. Hablabas del tema, Gustavo, de octubre
y las alianzas precisamente entre los movimientos sociales el día de hoy de cara no solamente a nuevas acciones de lucha, sino a ese escenario electoral. ¿Cómo estás viendo la articulación teniendo en cuenta pues todo este andamiaje que se está dando desde el gobierno nacional? A ver, por un lado, el programa económico de Milei hace agua por todos lados. Es un programa económico sostenido con un dólar ficticio sumamente bajo, por eso Argentina se convirtió en el país más caro de América Latina en el último año y medio, porque el dólar está planchado, como decimos nosotros, es decir, está frenado, y la única manera de sostener esta ficción es con la ayuda de Estados Unidos con endeudamiento. ¿Por qué Estados Unidos, a través del Fondo Monetario, le presta 20.000 millones de dólares más a los 45.000 que ya debía la Argentina? Porque hace negocios con la Argentina. Es decir, el litio, el petróleo, el gas, el agua natural, los recursos naturales, y a eso hay que sumarle, bueno, el sometimiento que tiene la política exterior de Milei a la necesidad de la política de Estados Unidos. Eso hace que el modelo económico, que vuelvo a repetir, es contra la industria, contra la producción, contra las exportaciones, tiene una vida muy corta. Y esa vida muy corta la quieren estirar hasta las elecciones, para después sí tener una devaluación y volver a quitarle la plata a la gente a través de una devaluación. Entonces, es fundamental la unidad de la oposición, no solo para octubre, sino para impedir que estas reformas brutales, que desde mi punto de vista son además inconstitucionales. La Argentina tiene en la Constitución Nacional desde 1957 los derechos laborales y habría que reformar la Constitución para quitar algunos. Pero también tenemos un poder judicial que hoy está sometido y al servicio de las grandes estructuras económicas. Así que la clave está en derrotar al gobierno en las elecciones legislativas. Muy atentos de ese escenario. Gustavo, por último, la figura del Papa Francisco durante las manifestaciones, ¿qué pertinencia tiene su legado en todo este escenario de los trabajadores? Fundamental, fundamental. Digo, cada momento que pasa y que recordamos sus palabras, nos damos cuenta que fue un papa sumamente progresista, en favor de los que menos tienen, en favor de los más pobres, en favor de los trabajadores y en contra de este modelo de expoliación, este modelo de un capitalismo brutal, del capitalismo de la nube, como se llama ahora, que son las empresas tecnológicas de los bimillonarios. Así que para nosotros los argentinos, en realidad para toda América Latina y para todos los pobres y trabajadores del mundo, se ha perdido con la muerte del Papa una voz que podía equilibrar la voz de estos poderosos que están dispuestos a todos con tal de ganar más, no importa lo que le pase al otro ni lo que pueda pasar en el mundo. Así que yo espero que las distintas fuerzas políticas con tradición popular en la Argentina, que algunas de ellas hoy acompañan las políticas de Milei, bueno, se den cuenta que con estas políticas Argentina no tiene salida. Y así como tuvimos un estallido en el 2001, por más que esto lo estiren hasta después de las elecciones, va a terminar en otro estallido y ellos van a ser responsables del desastre. Estamos muy atentos al escenario. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo. Para poder entender el escenario en Argentina. Gustavo López, periodista, abogado y docente universitario, que nos explicaba la importancia de estas manifestaciones antes del 1 de mayo en Argentina. Vamos a despedir la primera parte del programa. Les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado bien temprano en nuestras redes sociales, en Telegram. Aquí tienen el código QR para que a través del dispositivo móvil pueda participar. Al final de la emisión analizamos los resultados. Por el momento vamos a una breve pausa acá en El Mundo desde el Sur. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Centrales sindicales, pensionados, movimientos sociales se han adelantado al 1 de mayo, Día del Trabajador, en una marcha con muchas consignas. La inflación se ha convertido en la preocupación número uno de los argentinos, además del incremento de los servicios básicos cada mes. El aumento de productos de la canasta básica es solo uno de los eslabones. Se registran alzas para el mes de mayo en servicios como luz y gas, un incremento de 2,5 y 3% en ese renglón. El agua también con un 1%. El alquiler tampoco se escapa de esta crisis. Aquellos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba el mercado de alquileres, pues ahora deberán afrontar la actualización del índice de contratos de locación, que marca un incremento del 95,24%. En mayo subirán las tarifas de los peajes 5,7%, mientras que los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes entrante que rondará entre el 2,4 y el 2,7%. Son algunos datos para poder entender pues, este escenario en el que los argentinos reciben el Día del Trabajador. Pablo Malicia, periodista desde Buenos Aires, Argentina, con nosotros para poder entender un poco más lo que sucede en Argentina. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Bienvenido. Por favor, un gusto estar con ustedes. Pablo, comparativa entre estos incrementos, el ingreso de los argentinos y, por supuesto, un mercado laboral en el cual parece ser que la precariedad y la informalidad son modalidades ahora de inserción laboral cada vez más extendidas. Tu lectura sobre todo esto. Bueno, este que señalás es uno tal vez de los problemas fundamentales que está atravesando la clase trabajadora argentina hoy en día, a decir verdad. Justamente el hecho de que actualmente el porcentaje de la población económicamente activa que trabaja dentro de la informalidad es del 60% y solamente el 40% de los trabajadores están dentro de lo que se llama un convenio colectivo de trabajo protegido por todo lo que la ley todavía los está protegiendo. Entonces, aquí hay una primera gran fractura en la cual también es cierto, hay que reconocerlo, que las deudas que la democracia ha tenido para con el pueblo argentino, si bien hemos tenido momentos donde la sociedad argentina en su conjunto vivió bien, estoy hablando de los primeros 15 años de este siglo, bueno, resulta que todo eso fue destruido de un plumazo por los gobiernos neoliberales que vinieron posteriormente. Pero esta fractura en la propia clase trabajadora que hace que una propia parte de la clase trabajadora, en este momento la más amplia, que son los precarizados, vean a sus compañeros trabajadores que están en el marco de un convenio colectivo, los vean como de alguna manera privilegiados y por artilugios de los medios de comunicación centralizados y afines al gobierno, bueno, los convencen de que los privilegios que tienen esos compañeros trabajadores son los culpables de las carencias que ellos tienen. Entonces, esta primera gran fractura que tenemos dentro de lo que es la clase trabajadora es un poco lo que se replica en tal vez la apatía todavía notoria en las grandes masas populares en participar en una lucha mucho más activa como supimos tener previo a la crisis del 2001. Pero por otro lado tengo que decirte que yo estuve hoy en la marcha y realmente quiero aportar algo a lo que decía muy bien Gustavo López previamente. Lo que yo pude ver en la marcha era sindicatos de todas las áreas del trabajo argentino, desde la industria, la construcción, sindicatos de la educación, de servicios. Verdaderamente estaban todos los sindicatos presentes, había muchísimas agrupaciones políticas y se veía en lo que son las bases una necesidad de esta unidad que bien decía Gustavo López. Las bases están unidas, las bases no están confundidas, las bases se dan cuenta que este gobierno nacional, que es realmente un gobierno de ocupación extranjera que está defendiendo intereses foráneos,
de los imperialismos decadentes de Occidente, bueno, no solamente está destruyendo el estilo de vida y la vida normal de todos los ciudadanos argentinos, sino que nos está embarcando en una verdadera disolución nacional por medio de un sobreendeudamiento y consecuentemente, cuando este endeudamiento se vuelva verdaderamente sostenible, que es el plan al cual ellos están apuntando, avanzar hacia una lisa y llana disolución territorial y a la entrega de los recursos naturales más preciados que tiene la Argentina, que los mencionaba también Gustavo López. Así que verdaderamente es una situación muy extrema la que estamos viviendo en Argentina. Es muy difícil vivir acá, es muy difícil. Sí. Es muy difícil, es una angustia constante, es una verdadera pesadilla. Sí. Yo por eso siempre... Perdón, adelante. No, adelante, continúa. No, que yo verdaderamente, cada vez que tengo esta oportunidad, yo quiero hacer un llamamiento a los países de América Latina que todavía tienen gobiernos nacionales y populares y antiimperialistas, que valoren eso que tienen, defiéndanlos más que nunca. No saben el horror que estamos sufriendo los argentinos y además los argentinos necesitamos que cuando este gobierno finalice y un gobierno soberano y latinoamericanista vuelva a tomar las riendas del país, necesitamos que ustedes estén bien fuertes para poder terminar el sueño que quedó trunco en la década ganada. Sí. Porque verdaderamente la situación argentina es tristísima. Sí, justamente sobre la situación en Argentina seguimos revisando algunos datos para analizarlos, Pablo. Bajo el mandato de Javier Milei se consolida un país marcado por la desigualdad, tomando en cuenta el reciente informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Concluye que existe una especie de revancha clasista liderada por Javier Milei y el poder económico que arremete directamente contra sectores vulnerables. Su gestión ha generado que una gran cantidad de personas clasificadas como muy pobres obtengan ingresos por debajo de la canasta básica, mientras que apenas existe para la clase media. Solo un 20% de personas tienen ingresos por encima de 750,000 pesos al mes, en medio de un escenario que expertos comparan con la última dictadura militar. Y quería, Pablo, hablar precisamente de esa especie de revancha clasista liderada por Javier Milei y el poder económico que dice la CELAC. ¿Estás de acuerdo con esto? Sin dudas, sin dudas. Apuntan los cañones específicamente a todas aquellas personas que tuvieron roles importantes que desde el gobierno, desde la persona Cristina Fernández de Kirchner, que de hecho quisieron matarla literalmente, hasta todos los funcionarios que hayan y todos los militantes que hayan tenido algún rol importante, preponderante en esa época, bueno, están tomando una venganza personal y dirigida a cada uno de ellos como un mensaje, verdaderamente un mensaje terrorista que amenaza a quienes osen volver a enfrentarse a los poderes constituidos. Y estoy hablando de los fondos buitres y BlackRock, que es el principal accionista, el jefe de Javier Milei es BlackRock. No es, aunque él es una marioneta de Trump y sueña con que la Argentina se convierta en un estado más de los Estados Unidos, de la Unión, ese es su sueño más secreto. Por otro lado, él es verdaderamente, porque quienes manejan verdaderamente el gobierno, que son Caputo, los dos Caputos y su hermana, ellos son títeres directamente de los fondos buitres, porque este es el experimento que están llevando adelante en la Argentina. Ahora, como los fondos buitres ya tienen un producto bruto mayor que la mayoría de muchos de nuestros países, entonces ellos, incluso que Estados Unidos, digamos, ellos dicen, bueno, ahora ¿para qué necesitamos a los Estado-Nación? Ahora podemos gobernar directamente nosotros. Y entonces el de Javier Milei, fue ese experimento, el primer gobierno impuesto por los fondos buitres para darle, y son los mismos fondos buitres a los cuales Cristina Fernández de Kirchner en su momento enfrentó. Y por eso es que está el ataque sistemático a cada uno de esos protagonistas,
para, por medio de todo el aparato mediático y de las redes sociales, como dicen los jóvenes, gostearlos o, como diríamos nosotros, en los países latinoamericanos, desaparecerlos literalmente si pueden, y si no, desaparecerlos o sacarlos del espectro de lo posible para que el único discurso sea el dominante. Situación que, por supuesto, seguimos muy atentos en Telesur. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, un gusto. Pablo Malicia, periodista desde Buenos Aires, con todo este escenario, con toda esta comparativa, ingresos argentinos, mercado laboral en Argentina y de cara a un 1 de mayo que viene con incertidumbre y con aumentos en los servicios para este país latinoamericano. Vamos a ver la opinión de ustedes sobre lo que ha ocurrido. Antes de terminar el programa, revisamos los resultados de la encuesta que compartimos temprano con ustedes. Centrales sindicales de Argentina marcharon en contra de las políticas de ajuste del presidente Javier Milei. ¿Cómo reciben los argentinos el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador? Ahí está la mayoría de ustedes, 59% dice precariedad y fragmentación laboral, un 29%, mayor desigualdad social, solo un 7% inflación sin control y un 5% sin negociación salarial. A ustedes muchísimas gracias por participar de esta encuesta en El Mundo desde el Sur y me despido como siempre recordándole www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y en Telegram, como hemos visto también, no solamente la pregunta del día, sino el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Francisco Blandón, gracias por seguirnos.